Me alegra saludarles en el nombre de Jesús en esta hora. Gloria a Dios. Estamos delante de la presencia de Dios dispuestos, amén, para hacer su voluntad, que sea Él ayudándonos, fortaleciéndonos en cada momento, amén, en todo tiempo. Gloria a Dios. Vamos a leer la escritura, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 1, verso número 21. Gloria al Señor. Filipenses capítulo número 1, el verso número 21. Gloria al Señor. Encontramos acá una poderosa expresión, amén, una declaración maravillosa de parte del apóstol Pablo, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a pedirle a Dios una vez más que nos hable. Gloria al Señor Jesucristo, conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Para mí el vivir es Cristo. Dios del cielo, Padre celestial, una vez más estamos delante de ti. Te pedimos, oh Padre celestial, que conforme a tu propósito nos des palabra. Dame palabra para esta iglesia, palabra para mi corazón, para mi vida, Señor. Estoy necesitado. Esta iglesia te necesita. Necesitamos este alimento. Necesitamos, Señor Jesús, esta palabra. Que tú nos instruyas, que tú nos bendigas, mi Dios maravilloso, conforme a tu voluntad, conforme a nuestra necesidad. Solo tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Solamente tú conoces, oh Padre celestial, la vida, el pensamiento, oh el anhelo y la ilusión de cada ser. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Bueno, creo que el apóstol nos está presentando dos cosas que son establecidas en el ser humano. Por un lado, está hablando de la vida y por otro lado, está hablando de la muerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y me llama la atención lo que Pablo piensa, cree y siente de ambas cosas, tanto de la vida como de la muerte. Pero si entramos un poquitico en el contexto, Pablo era un hombre de edad avanzada para este tiempo. Él escribe, gloria al Señor, esta carta en el año 60 después de Cristo. Pensamos que el apóstol Pablo podía tener entre 50 y 60 años de edad, más o menos. Quiere decir que no era un jovencito, no era un muchacho, no era un neófito, no era un aprendiz, era un hombre que había avanzado en su vida y tenía experiencias y tenía conocimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenía unos 25 o 28 años de haber conocido al Señor Jesucristo, más o menos. Llevaba un buen recorrido, amén, en la presencia de Dios, predicando su palabra, sirviéndole a Él, amén. Ya había recibido gran revelación de la palabra de Dios, había realizado al menos 2 viajes misioneros largos, extenuantes,
predicando la palabra, había establecido iglesias en diferentes lugares, había puesto pastores en muchas partes, había edificado, gloria al nombre del Señor Jesús, y a muchos líderes para que sirvieran en la obra de Dios. Aleluya. Pero ahora el apóstol Pablo, entonces, en su edad avanzada y de pronto con una salud un poco deteriorada, está en una cárcel romana, y desde esa cárcel le escribe entonces a la iglesia en Filipos, en medio de un pensamiento y de una gran preocupación que hay en su vida. Inicialmente el ministerio del apóstol Pablo se desarrolla en el ámbito evangelístico. Su deseo y su anhelo es predicar y ganar muchas almas. Amén. Él se dedicó a estudiar, se dedicó a aprender, se dedicó a orar, a tener una relación con Dios, a recibir revelación de parte de Dios. E inicia su ministerio entonces con ese deseo y con ese sentir de ganar almas, de predicar el evangelio, que muchas personas llegaran al conocimiento del evangelio. Pero los años fueron avanzando y ahora cae a la prisión, y estando en la prisión, entonces comienza a recibir noticias de las diferentes iglesias, no solamente de las que él fundó, sino de otras congregaciones también. Y comienza a escuchar que en la iglesia hay divisiones, hay problemas, hay asuntos de desorden, de falta de conocimiento en la doctrina, amén, en la relación y en la comunión entre los hermanos, problemas de inmoralidad, de pecado. Entonces, él comienza a escuchar una cantidad de cosas que están sucediendo en las diferentes congregaciones. Y entonces le asalta una preocupación. Ahora su preocupación no es tanto ganar almas, aunque nunca faltó ese sentir en él, sino que ahora su preocupación son las congregaciones, es la iglesia. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con los hermanos en la iglesia? ¿Qué está pasando con los predicadores? ¿Qué está pasando con los pastores? Con todas esas personas que han creído al evangelio. Gloria al nombre del Señor. Y entonces Pablo escribe esta carta a una congregación que él ama, una congregación que él lleva en su corazón, una congregación al parecer muy afectiva. Pero cuando Pablo comienza a hablarles de esta manera, entonces entra una preocupación en él. Y precisamente en el capítulo 1, a partir del verso 3, Pablo comienza a decirle a los hermanos que él los tiene en sus oraciones, que él ora por ellos, que él se preocupa por ellos. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo encuentro ahí, hermano, que la preocupación de Pablo en primer lugar es de acuerdo a la comunión entre los creyentes. Le preocupa la relación que hay entre los hermanos. Bendito el nombre del Señor. Luego comienza a hablarles de la obra perfeccionadora de Dios. Nosotros conocemos al Señor y llegamos a la iglesia como niños, como infantes espiritualmente. Amén. Como infantes espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. Pero Pablo comienza a decirles a ellos que no se preocupen, que simplemente hay que ir creciendo y hay que ir creciendo en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios. Amén. Ir creciendo y madurando espiritualmente. Y aquel que comenzó la obra en nosotros, dice el apóstol, la perfeccionará.
Pero se requiere que cada persona, hermano, entre en ese proceso de perfeccionamiento. Amén. Dice la Biblia, dice el Señor, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Luego Pablo comienza a hablarles de la situación que él está viviendo como preso allá en esa cárcel y cómo su prisión y su encarcelamiento ha redundado en bendición del evangelio, porque muchos se han inspirado y han dejado a un lado el temor para salir y predicar la palabra y seguir ganando almas, pero aún continúa una preocupación en el corazón del apóstol Pablo, y es lo que está sucediendo con la vida espiritual de cada una de las personas que seguramente él les habló del evangelio y que ahora forman parte de la iglesia. Gloria al Señor. Pablo lleva algún tiempo preso, está enfermo, está cansado, hay una sentencia sobre su cabeza. Ya como decía antes, no es un niño y sabe que vendrán cosas difíciles para su vida. Entonces Pablo comienza a presentar un paralelo, por decirlo así, entre lo que es su vida y en lo que posiblemente será su muerte. Tenía bases doctrinales, fundamentales, de experiencia, para hablar sobre su vida y para hablar también de lo que sería su partida. Estuvo a punto de morir varias ocasiones. Pablo sufrió naufragios, persecuciones, lo apedrearon en varias ocasiones, estuvo a punto de morir, apedreado, estuvo a punto de morir, ahogado, estuvo en situaciones difíciles. Y parece que estar cerca de la muerte de alguna manera le da perspectiva. No piensa de la muerte igualmente una persona que apenas está en la flor de su juventud, que tiene sueños, que tiene propósitos, que tiene ilusiones, que tiene grandes anhelos, que tiene una inmensa visión. Una persona así no está pensando en morirse. Está pensando en todo menos en la muerte. Pero alguien que ha estado cerca de la muerte y que sabe que la muerte es una opción y conoce la palabra que dice que la muerte anda a un paso de nosotros, entonces esa persona piensa de la vida de una manera diferente a como piensa alguien que nunca ha enfrentado la muerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Parece que Pablo no tiene miedo ni de vivir, ni tampoco tiene miedo de morir. Mientras que el hombre comúnmente no sabe vivir y tampoco quiere morir. La mayoría de las personas no saben llevar bien sus vidas, pero también temen a enfrentar la muerte. Pero Pablo tiene una convicción. Pablo está seguro de algo. Y él dice, mas si el vivir en la carne, cuando dice en la carne no se está refiriendo a ser carnal, sino a estar en esta vida o en este cuerpo. Dice, porque si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Porque para mí el vivir es Cristo. Amén.
Y yo estaba pensando, hermano, en esa declaración y en la manera como Pablo hace esa o manifiesta esa expresión, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo no está diciendo yo vivo para Cristo. Pablo lo que está diciendo es yo vivo en Cristo. Y usted puede analizar, vivir para Cristo suena muy bonito, muy especial. Usted puede tener ese pensamiento, yo vivo para Cristo, o sea, para servirle a Él, para estar en su obra, para... Usted, por ejemplo, puede trabajar para una empresa, ¿cierto? Y usted dedica toda su vida a esa empresa, usted se capacita, usted estudia, usted cumple un horario, usted aporta para el bienestar y el crecimiento de esa empresa, usted trabaja para esa empresa. Y puede haber quien viva para Cristo. Pero parece que el apóstol está yendo un poco más allá de lo que cualquier cristiano normalmente pueda pensar. Pablo no está conforme en vivir para Cristo, sino que él dice, él vive en Cristo. Amén. Y ese vivir en Cristo genera como una convicción más amplia, que es el simple deseo de servirle o aportar para el crecimiento de la iglesia, y eso está bien, sino que Pablo está hablando es de una relación más profunda, de una relación más compenetrada con Cristo. Por eso Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. O sea, nos obliga, nos enmarca, nos presiona. Y dice Pablo, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Y dice, ay de mí, no porque esté obligado, lo estén presionando, lo estén acosando para que lo hagan, sino porque hay una convicción tan profunda en él que va más allá del hecho de prestarse para un servicio. Mire que cuando Saulo, camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesús. Entonces, una vez Saulo sabe quién es el que le está hablando, quién eres, Señor, y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo primero que Saulo le dice al Señor es, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue su primer sensación, su primer deseo. Bueno, aquí me estoy encontrando con alguien que evidentemente es más grande que yo y más poderoso que yo, y es a quien yo he estado persiguiendo y a quien le he estado haciendo daño y a su obra. Esto es evidente. Ahora la única opción que yo tengo es entregarme a él, y le está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Se presta para un servicio. Pero cuando va pasando el tiempo y van pasando los años, Pablo tiene una relación tan profunda con Dios que va más allá del hacer, del qué hacer. Ahora ya no está haciendo algo simplemente porque lo nombraron o le pidieron el favor. Ahora lo está haciendo es porque está enamorado. Porque está enamorado de ese que lo llamó un día camino a Damasco. Está enamorado de aquel que un día lo llamó y lo transformó y lo perdonó. Ahora no solamente tiene un cargo, ahora tiene un ministerio. Esa es la diferencia de ser un servidor a ser un ministro. Un servidor, hermano, simplemente levanta una silla, limpia un piso, hace el mandado. Pero un ministro, hermano, tiene que tener una convicción diferente. No es solamente porque haya que limpiar el piso, no solamente porque hay que hacer algo, no, es que está tan profundamente agradecido con su Dios que le ha entregado su vida. Ya no vive para Cristo, ahora vive en Cristo. Ahora todo lo que es,
todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que sueña, todo lo que anhela, redunda en torno de aquel que lo llamó. Aleluya. Pablo tiene una preocupación porque está viendo en sus creyentes, en aquellas personas que ganó para el Señor, en aquellas congregaciones, cómo muchas personas están viviendo su vida, pero no la están viviendo en Cristo. Y alguien dirá, pero hermano, es que son cristianos, conocieron la verdad, se arrepintieron, le entregaron su vida al Señor. Sí, claro, ¿cómo no? Pero le entregaron su vida al Señor, pero ¿hasta qué punto se la entregaron? ¿Hasta qué punto el nuevo nacimiento se desarrolló como debía desarrollarse en sus vidas? Porque muchas personas creen que entregarse al Evangelio es dejar de tomar trago, dejar de ir a visitar la ramera, dejar de gastar su dinero en juegos, de fumar cigarrillo. Y siempre la gente relaciona eso y mire que la mayoría de las veces que uno escucha por ahí algún testimonio, la gente se refiere a ese tipo de cosas. Yo era un pecador, yo era un borracho, yo era un perdido, yo era esto y yo era aquello y yo era lo uno y yo era lo otro. Pero resulta que el nuevo nacimiento tiene que ir más allá de dejar un vicio. Porque la persona es viciosa porque es un pecador. Y dejar un vicio no lo hace que sea o deje de ser pecador. El proceso del nuevo nacimiento tiene que ser completo, no puede faltar nada. Debe haber una entrega total, completa al Señor Jesucristo. Estaba mirando cómo el salmista le dice algo al Señor y dice: porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Y dice, la ofrenda o el sacrificio del todo quemada. Quiere decir que en ese sacrificio que se ofrecía al Señor, aquel corderito tenía que ser quemado del todo, no podía faltarle nada. No podía sobrar por allá un miembro, una pezuña, parte de la cola por allá tirada. No, todo lo tenían que reunir, montarlo en el altar y quemarlo del todo, del todo. Y parece que hay personas que le han entregado su vida al Señor, pero no del todo. No como Dios está esperando. Y si la persona no le entrega su vida a Dios totalmente, sin reservas, entonces Dios no hará la obra del perfeccionamiento. Dice la Biblia que el que quiera ganar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa mía, éste la hallará. ¿Qué significa, hermano, vivir para Cristo? Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. La convicción que él tiene, hermano, de la vida en Cristo, la convicción que él tiene de lo que es ser un hijo de Dios, va más allá de ser un evangélico, va más allá de ser llamado un cristiano. Usted sabe cuánta gente se hace llamar hoy en día evangélica y cargan una Biblia y gritan gloria a Dios y dan una ofrenda. ¿Y cuántas personas de esa manera están pensando que así se agrada a Dios, que así se alcanza la salvación? No, hermano, vivir para Cristo, vivir en Cristo más bien,
va más allá de una relación profunda con su Dios, de un anhelo por estar con Dios. Y cuando se tiene esa convicción, entonces la perspectiva de la vida es una y la perspectiva de la muerte es más profunda. Pablo quería estar vivo solamente por causa de la predicación del evangelio, solamente por causa de la obra de Dios, pero su anhelo profundo era partir y estar con el Señor, porque sabía que a través de la muerte entonces se iba a encontrar con el Señor y que un día Dios lo iba a llamar y lo iba a levantar, lo iba a transformar. Por eso Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de Dios que ha de manifestarse en nosotros. Por supuesto que Pablo entendía que después de su partida se iba a encontrar con Dios y con algo mucho mejor que lo que puede encontrar acá, que con algo mejor de lo que podía usar o vivir o experimentar en esta tierra. Por supuesto que lo mejor y lo más maravilloso, hermano, es poder morir con Cristo. La Biblia dice, hermano, que estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Aleluya. Y entonces estaba meditando también, hermano, como Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3 y el verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo le está hablando a una iglesia que dicen haber conocido al Señor, que dicen haberse entregado al Señor, pero aún su mente y su corazón y su pensamiento está puesto en las cosas de esta tierra. Le está hablando a una congregación que está tremendamente aferrada en las cosas de esta tierra. ¿No fue eso lo que le pasó a la mujer de Lot? Ella con su esposo vivían en tiendas hasta que un día se cansaron y se fueron y se compraron una casa en Sodoma. Y fueron pasando los años y tuvo amigos y tuvo cosas que hicieron que se aferrara a esta tierra. Y cuando los ángeles los estaban alando para que salieran de la ciudad, porque la ciudad iba a ser destruida y comenzó a caer fuego del cielo y el grito de la gente, esa mujer estaba tan comprometida con las cosas de este mundo que no se aguantó. ¿Y qué hizo? Miró atrás, comenzó a pensar en lo que estaba dejando. Comenzó a pensar en las cosas que tenía en su casa, en sus vecinos, en sus negocios, en sus propiedades, en sus riquezas, porque ahora iba jalada por unos ángeles de su esposo y de sus hijas y solamente llevaba lo que tenía puesto. Allá iba a dejar todas sus riquezas, pero hermano, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas que si en verdad ellos le han entregado su vida a Cristo, han muerto para el mundo y han resucitado para Cristo, entonces que pongan su mirada en las cosas de arriba. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás. Y yo me he puesto a pensar, ¿y qué es lo demás? Qué bueno que usted pudiera meditar y pensar en esta hora, ¿qué es lo demás?
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué es lo demás? Lo demás son aquellas cosas en las que ponemos tanto esmero y tanto esfuerzo, pero que de alguna manera nos están apartando de Dios. Lo demás son las cosas básicas y necesarias en esta tierra, pero que por más que tú te esfuerces, no obtendrás más de lo que Dios te permita obtener o alcanzar. Y lo demás vendrá por añadidura. Si tú te esfuerzas en ser un verdadero cristiano, en ser un verdadero hijo de Dios, en tener una relación más profunda con tu Dios, que vaya más allá de un servicio. Si te llaman a un servicio, gloria a Dios, hazlo con todo tu corazón y con toda tu alma, pero no porque tu corazón sea el corazón simplemente de un servidor, no, que tengas el corazón de un amante de Dios, de un amador de Dios, de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios, porque al verdadero hijo de Dios no lo llaman a que sirva, está dispuesto todo el tiempo, está listo todo el tiempo y hace lo que hay que hacer y pregunta qué más hay que hacer. Alabanzas al nombre de Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Alabado y glorificado es su nombre. Tener a Cristo es tener la verdadera vida. Amén. Estar en Cristo es tener lo más especial, el tesoro más grande. No hay nada que tú puedas conseguir en esta tierra que esté por encima de tu salvación. Por eso el escritor a los Hebreos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No vaya sea que nos deslicemos, porque cómo descuidaremos una salvación tan grande. ¿Sabe, hermano? El salmista Asaf quitó su mirada del Señor y comenzó a pensar y a desear las cosas de este mundo y de esta tierra. Comenzó a preocuparse demasiado por aquellas cosas que el Señor había prometido que serían añadidas. Y comenzó a mirar la prosperidad de los hombres y cómo los impíos prosperaban y estaban blasfemando contra Dios y andaban en sus carros enriquecidos, y él comenzó a mirarse a sí mismo en su necesidad y comenzó a pensar, pero estos hombres impíos tienen de todo y yo soy un hijo de Dios y mire cómo estoy. Y dice la Biblia, hermano, que estuvo a punto de resbalar. Por poco y tropezaron mis pasos, dice el salmista. Pero cuando aquel hombre logró entrar nuevamente en la presencia de Dios, entonces ya su mirada y la perspectiva de la vida cambió. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Y entonces ahora pasa de un extremo a otro, pasa del extremo de estar pensando en las cosas terrenales, y ahora entonces está diciendo, ahora ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Mire, hermano, su relación con Dios, cómo cambia la perspectiva de la vida. Primero estaba anhelando lo terrenal y casi se cae por estar añorando y anhelando las cosas de este mundo, pero cuando entra en una relación profunda con su Dios, entonces se da cuenta que su Dios le satisface de una manera tan especial que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ya no quiero nada de eso me satisface. Lo único que satisface mi alma y llena mi ser es Dios, es su presencia, es su gloria, es su majestad, es su bondad. Aleluya. Pablo se propuso, hermano, hacer de su vida una versión de la vida de Cristo. No ser igual a Cristo, porque, hermano, ¿quién va a ser igual a Cristo? Cristo es Dios, es incomparable. Pero Pablo se propuso, hermano,
hacer de su vida una versión de Cristo, de modo que el que lo miraba a él veía a Cristo en él. Qué maravilloso que todas las personas que te rodean, hermano, vean a Dios en ti, conozcan el evangelio en ti, vean a Cristo en tu mirada, en tus palabras, en tus hechos. Y cuando Pablo entendió eso, su vida la empleó solamente en agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Qué quieres que haga?, le dijo inicialmente. Pero cuando fue avanzando el tiempo, ahora tiene una relación tan profunda con su Dios, hermano. Ahora tiene una relación tan maravillosa con su Dios, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Ya no está hablando de servirle a Cristo, de vivir para Cristo, no. Ahora no está diciendo que él vive en Cristo. Ahora avanzó mucho más, dio un paso mucho más en la fe y en su relación con Dios. Y ahora dice: Cristo vive en mí. Ahora Cristo tiene el control de mi vida. ¿Por qué el control de mi vida? No porque manipule mi libre albedrío, sino porque mis pensamientos y mis deseos están solamente enfocados en Él. Mi propósito y mi deseo es Él, servirle a Él, agradarlo a Él, buscarlo a Él, llenarme de Él, irme con Él, estar con Él. Y no hay nada más glorioso y más maravilloso que poder partir y estar con Él. Pero dice Pablo: pero por ahora lo que me toca es servir aquí y predicar su palabra, pero el anhelo de mi alma es estar con Él, irme con Él en su presencia, no tenerle miedo a lo inesperado, a lo desconocido. No importa lo que suceda, no importa lo que se venga, no importa lo que ocurra, Cristo está conmigo. Y si Cristo está en mí, yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque Él va delante de mí como poderoso gigante. Porque Él es mi guardador, Él es mi escudo, Él es mi torre, Él es mi escondedero. Él es mi fiel amante, Él es mi Padre, es mi amigo, es mi confidente, es mi Rey, es mi Salvador, es mi Señor, es mi Padre celestial. David entendió eso. Y por eso el rey David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y no importa que esté en un valle de sombra de muerte, David también entendió que estar con Dios es lo mejor que puede sucederle a una persona. A ti, mi hermano, no hay nada por encima de este evangelio. No hay nada por encima de esta salvación. No hay honores, no hay riquezas, no hay comodidades, no hay placeres que estén por encima de esta salvación. Y nuestro agradecimiento tiene que ser profundo, y nuestro crecimiento en Dios tiene que ser, hermano, trascendental, al punto de que tú sientas que Cristo vive en ti y que tú vives en Él. Aleluya. Por eso dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya.
Guardad mis mandamientos y llenémonos de la presencia de Dios. ¿Por qué no le adoramos en esta hora? Vamos a bendecirle, vamos a glorificarle. Aleluya. Alabanzas a Él.